Para definir la arquitectura de la MLP, utilizaremos algunos métodos que encontramos en la librería de Keras. El primero es sequential y sirve para establecer modelos en los cuales cada capa la vamos a definir de forma secuencial, una por una. Luego, el método dense nos sirve para definir las características que tendrá cada una de las capas cuando éstas se encuentran totalmente conectadas. Esto quiere decir que las entradas de la red están conectadas con todas las neuronas de la primera capa y a su vez las salidas de esa capa están conectadas con todas las neuronas en la siguiente. Esto es a lo que se conoce como estar totalmente conectadas o tener capas de tipo dense. El método Optimizers nos servirá para indicar qué tipo de algoritmo de entrenamiento utilizará el modelo. Antes de definir la arquitectura, vamos a establecer qué modelo ocuparemos. En el ejercicio anterior veíamos que este problema puede ser resuelto estableciendo un perceptrón con una entrada que representa el índice de masa corporal, un valor de vías, una función de activación y la salida que representa la esperanza de vida. Esto puede verse como un modelo de una capa con una neurona. Debe ser el modelo más simple que se puede definir. El procedimiento que utilizaremos será el siguiente. Estableceremos una variable que representará nuestro modelo y el primer paso siempre será llamar al método sequential para indicar que a continuación definiremos cada una de las capas de la red. Para añadir una capa existe el método add y entre paréntesis llamamos a la función dense para indicar que ese perceptrón que tenemos en esa capa está totalmente conectado con la entrada BMI y con el bias. La función dense tiene una serie de parámetros que debemos establecer. Algunos de ellos son forzosos y otros depende de la capa en donde nos encontremos. El primer parámetro representa el número de neuronas en esta capa, que para este ejercicio debe ser de 1. Luego, el siguiente parámetro es la indicación de si utilizaremos vías o no. Si queremos utilizarlo, debemos indicarlo con el valor booleano true. El siguiente parámetro indica el tipo de función de activación que utilizaremos. Recuerda que aquí tenemos la tangente hiperbólica, la función ReLU, la función lineal y algunas otras que veremos más adelante. Luego, input shape es el único parámetro que debemos establecer para la primera capa. Input shape se refiere al número de elementos o características de las que depende nuestro modelo. Y como en este ejercicio únicamente depende de la variable BMI, debemos escribir entre paréntesis 1 seguido de una coma. Si nuestro modelo depende de tres características x1, x2 y x3, escribiríamos 3 seguido de la coma. Nuevamente, este es el único parámetro que debemos siempre establecer para la primera capa. Si después definimos una segunda o tercera capa, no es necesario escribir el input shape. Keras lo determinará de forma automática. Vamos a ejecutar estos bloques de celda. Primero la importación de las librerías y después la creación de la arquitectura. Como ya no tenemos otras capas o neuronas, únicamente esas dos líneas representan la definición del modelo. La siguiente línea de código
sirve para tener un resumen de las características de la MLP. Si lo ejecutamos, aparecerá una tabla que nos muestra la información. El primer parámetro tiene que ver con el nombre de cada una de las capas. Esto nos indica que hay una capa que se llama dense-1, porque está totalmente conectada. El segundo parámetro nos indica que a la salida de esa capa, la dimensión es de 1. Esto quiere decir que tenemos a un perceptrón con una única señal de salida o elemento que es la expectativa de vida. Si tuviéramos 2 neuronas en la última capa, tendríamos como dimensión de salida non, coma y el valor de 2. Luego, el último parámetro significa el número de pesos sinápticos que se van a entrenar en esa capa. Y tenemos dos, uno que corresponde con el peso sináptico asociado a la entrada BMI y el peso sináptico asociado al valor del bias. Finalmente, nos va a mostrar el total de parámetros que se van a entrenar y en dado caso que haya parámetros que nos entrenen, también nos indicará.